El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenido a tu programa Derecho y Palabra. Hoy vamos a estar hablando de un tema que espero que podamos explicarlo bien. Se llama buscar a Dios. Se llama buscar a Dios, pero si sabemos lo que estamos buscando. Y lo vamos a empatar con algunos procesos legislativos que han ocurrido en Puerto Rico con la Constitución, luchas que se han dado, y luego trataremos de llevarte, y esperemos que el tiempo y la sabiduría de Dios nos acompañe en ese proceso, de que tú entiendas de que muchos de los problemas que estamos teniendo en estos momentos es problemas de identidad cristiana. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos nuevamente a esta primera sección, Derecho y Palabra. En estos momentos vamos a estar hablándote de una foto que el señor director nos ha puesto en pantalla, que responde a una lucha de muchos años, y quizás ustedes, los que me han seguido de manera consecuente, sabrán que aquí se ha hablado mucho de la ley de personalidad jurídica. Traímos invitados que nos hablaron de la ley de personalidad jurídica y de dónde surgía la ley de personalidad jurídica. Por esos propósitos se estarán dando unos talleres titulados La nueva ley de la personalidad jurídica de las iglesias y temas relacionados. Los tenemos ahí en pantalla, que es muy bueno para pastores asociados, administradores, juntas, contables y abogados. Y el número de teléfono para hacer contacto es con el pastor Ricky Rosado. Él estará recibiendo mensajes al teléfono 787-510-1308 y al email gubernamentalgestion@gmail.com. Como usted notarán, el diseño es una iglesia y un mazo judicial junto con una persona escribiendo. Y es que cuando esta lucha comenzó sobre la personalidad jurídica de las iglesias, comienza porque el Estado y la iglesia estaba participando de eso sin darse cuenta. Había caído en la nomenclatura, en el vocabulario que la ley y el Estado nos estaban sometiendo. Miren, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia estaba reconocida en la Constitución mucho antes de la ley de corporaciones. Cuando se aprueba la Constitución, ya la iglesia estaba reconocida su existencia jurídica. ¿Por qué? Porque la existencia de la iglesia no lo determinan las leyes. La iglesia es iglesia por su propia naturaleza de cuerpo de Cristo. Cómo la iglesia se organiza, cómo la iglesia funciona a su interno, el Estado no puede entrar. Cómo la iglesia se organiza hacia afuera, pues ahí depende de la legislación, cómo el Estado trata a la iglesia. ¿Reconoce el Estado la iglesia como una institución que existe por su propia naturaleza, o el Estado intenta decirle a la iglesia que existes porque yo te reconozco por ciertas leyes? Y ahí hay un problema de identidad muy serio. Cuando un niño nace, existe, pero si no es registrado en el registro demográfico, usted no lo inscribe en el Seguro Social, cuando ese niño usted lo lleva a la escuela, lo lleva al médico, no aparece en el sistema, es inexistente. Y le dicen ustedes, para poder proveer los servicios, usted lo tiene que registrar. Lo mismo sucede con la iglesia. Para la iglesia existir, no tiene que registrarse en ningún sitio. Eso lo reconoce la ley 155. Pero para propósito de vincularse con el Estado, para propósito de trabajar con el Estado, ¿qué se hace? La iglesia decide qué figura jurídica va a utilizar: una sociedad, una corporación, qué tipo de corporación, cómo va a ser su estructura, para que el Estado lo reconozca. Pero ¿qué sucedió? Que 16, 18 años atrás, el presidente Bush, presidente Obama, gobernador Ricardo Rosselló y otros gobernantes, Luis Fortuño, no digo que haya mala fe, pero estamos hablando que son dos reinos en conflictos, determinaron que la iglesia caía bajo los sectores de base de fe. Y empiezan
a tramitar las cosas de la iglesia como un sector de base de fe. Error jurídico grave. El Estado tenía que seguir atendiendo a la iglesia como iglesia. No la podía equiparar a sector de base de fe, porque puede haber una corporación que no sea iglesia que tenga base de fe. Puede haber sociedades y negocios que sean de base de fe, pero no son iglesia. O sea que desde que empezaron a tratarnos como tercer sector de base de fe, ya empieza a debilitarse el concepto constitucional y la iglesia lo acepta. Y ahí yo empiezo a plantear que la iglesia tiene un problema de identidad porque ha permitido que jurídicamente el Estado le quite la estatura a la que posee. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga la segunda foto. En esa foto vemos que se hace mención a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que el Congreso no puede crear leyes con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la práctica libre de la misma. Si tú, para darme una ayuda, requieres que yo me someta como corporación o que cumpla con unos requisitos, unos beneficios que le das a todo el mundo, indirectamente estás violentando la práctica de la religión, porque yo como iglesia obviamente tengo que moverme en el mundo, tengo que moverme terrenalmente y tengo que hacer negocios. Y si tú me dices a mí, para que tú puedas hacer negocios, tienes que hacerlo legalmente de esta manera, pues entonces el Estado ya está empezando a tratarte fuera de lo que tú eres y empieza a ponerte unas limitaciones. Cuando vamos al artículo 2, sección 3 de la Constitución de Puerto Rico, nos dice: no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Oye, nosotros la tenemos también en nuestra Constitución. El Estado, para reconocerte como iglesia y darte unos beneficios, no puede obligarte a que te equiparen o te caigas bajo el nombre tercer sector. ¿Por qué? Porque la Constitución en Puerto Rico dice que habrá total separación entre iglesia y Estado. Reconoce la existencia de la iglesia. Por ende, no me la puedes tratar igual que a otras religiones o otras bases de fe, porque la iglesia existe constitucionalmente y fue reconocida su existencia. Fue antes que la Constitución. Este tipo de concepto que no se quiere enseñar en las escuelas de derecho, que estamos teniendo problemas en el CRIM, en Hacienda, en las diferentes agencias de gobierno, y se está trabajando producto de una ley de corporaciones bajo la gobernación de Pedro Rosselló y un reglamento firmado por Norma Burgos. Todo ese tipo de debate se está dando en Puerto Rico y queremos darle las herramientas a los que están a cargo para que la defiendan. ¿Por qué? Porque estamos recuperando nuestra identidad hasta el Estado. Yo soy iglesia. La iglesia fue llamada a predicar el evangelio. La iglesia puede participar en el mundo, pero no es parte del mundo. Y si que para el mundo me reconozca, yo tengo que renunciar a lo que soy. Oye, yo me estoy apartando de los preceptos bíblicos, porque la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es la que va a ser levantada. Por ende, ese problema de identidad que nos dio mucho trabajo, y en ese taller se va a estar discutiendo con mucha más profundidad, nos llevó a pensar en aquel entonces y en el momento del COVID también, cuando la iglesia permitió que la cerraran, equiparándola a negocios y a otro tipo de estructuras que cerraban, pero permitían abrir a los supermercados, a las barras, a las farmacias. Y el planteamiento que se hace, y esto lo he dicho muchas veces, es: si la concretera, la farmacia, el supermercado abre, yo también puedo abrir, porque yo tengo un derecho constitucional a abrir. Muchas iglesias dijeron: no, el Estado tiene derecho a cerrar la iglesia. No, si el Estado abre una estructura comercial, tiene que dejar abrir la iglesia. Que la iglesia decida por sí misma respaldar al Estado en el cierre. Oye, no es un juego de palabras, es que hay que tener cuidado con las palabras. Esa identidad se ha ido recuperando porque muchas iglesias en este proceso están entendiendo que la próxima vez que esto suceda, el gobierno tiene que sentarse a hablar en blanco y negro, decirme quiénes van a abrir, quiénes no, en qué podemos llegar a consenso,
Pero no me puedes decir que yo no puedo abrir porque yo soy iglesia y tengo un derecho constitucional, porque dice que las puertas de la iglesia no prevalecen, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y tenemos una constitución y tenemos una legislación que nos protege. Por tanto, al haberte hablado a ti de lo que es la iglesia y la identidad, ¿por qué la iglesia pierde su identidad? Porque los que están en ella probablemente la han perdido. Y ahí vamos a la segunda parte de este programa. No te vayas, seguimos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Volvemos nuevamente. Había partido la premisa luego de haber estado conversado, creo que solo, pero dirigido a ustedes. Estábamos concluyendo que si la iglesia pierde su identidad, puede ser que el que está en ella haya perdido su identidad. Miren, voy a llamar esta parte buscar a Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7, donde dice eso, concluye ese pensamiento en Mateo 7:8, dice, y el que busca, halla. Esta es una invitación de buscar a Dios, pero te da un principio. Depende de lo que tú estés buscando, es lo que tú vas a hallar. Salmo 27:8 me dice, buscad mi rostro. Mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Tu rostro, Señor, buscaré. ¿Qué tenemos que entender? ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿A qué más vino Jesús? A bendecirnos. Pero Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y nos enseña en la oración del Padre nuestro, establece tu reino tanto en el cielo como en la tierra. Y nos dice en Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos dice que buscar. Buscar su rostro y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Seguimos utilizando ¿qué vas a encontrar? Tú vas a encontrar lo que busques. ¿Estás tú buscando la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida? Un principio que no le gusta al mundo. Para tú ser cristiano, lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y arrepentirte de tus pecados. No es ser lo que el mundo llama una persona buena. No es las obras las que nos salva. Lo que nos salva es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Aceptar que como todos somos pecadores, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y que el Señor dio su vida en la cruz, derramó su sangre y su sangre nos limpia de todo pecado. Y que ese Señor que fue crucificado en la cruz, fue enterrado, al tercer día resucitó. 40 días después, si no me equivoco en el término, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y Él nos dijo una cosa, solo hay un camino, mi carne. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice, el que no comiere mi carne y el que no tomare mi sangre, no puede entrar
en el reino de los cielos. Eso es bien sencillo, sin rompernos la cabeza teológicamente para que todos entiendan. Eso se trata de la cruz. El que no acepte el sacrificio de la cruz del Calvario no puede entrar en el reino de los cielos. Porque esa es la única puerta, ese es el único camino de salvación. No hay ningún otro, solamente es ese, a través del sacrificio de Jesucristo. Por ende, si yo soy cristiano, lo que determina mi relación con Dios no son mis valores morales, los voy a tener, y ahí quiero hacer un alto. Nosotros vivimos en una cultura judeocristiana sumamente impactada por los principios del reino de Dios que son morales. No es al revés. Ahora esos principios están bajo ataque. Pero esos principios están bajo ataque porque se sabe que esos principios vienen del reino. Ahora bien, significa que todas las personas que nosotros consideramos que son buenas, que no roban, que no mienten, que creen en lo mismo que nosotros creemos, de educar a nuestros hijos, que creen que cada cual se puede tener su libertad religiosa, esas personas son cristianos. No necesariamente. En esta sociedad los cristianos se pueden confundir con el sector conservador fundamental porque son cónsonos con los principios que nos enseña la palabra de Dios. Pero yo realmente lo que soy cristiano, hijo de Dios, porque no me define el ser conservador. La sociedad me identifica como conservador. Y el Señor dice, una luz se tiene que asentar sobre un monte. Tenemos que ser sal de la tierra. Si tú te estás conformando a que digas que tú eres conservador, has perdido la esencia. Yo creo en los postulados conservadores. Socialmente me integro y políticamente al sector conservador, pero yo como cristiano, esa es mi identidad. Yo soy luz, yo soy sal, porque yo estoy buscando el rostro de Dios, yo estoy buscando la presencia de Dios, yo estoy buscando su reino. Buscad primeramente el reino de Dios. Mirad con dónde debe estar nuestra fuerza, en el reino de Dios. Y ese reino, ese Dios mandó a su Hijo unigénito. Se hizo carne, renunció a todo, vivió entre nosotros y llegó a la cruz para salvarnos. Te pregunto, ¿la gente sabe que eso es lo que tú crees? Tienes poder, te acompaña el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo que mora en ti lleve a esa persona a convencimiento de pecado. ¿Es realmente tu meta? ¿De qué me vale a mí ganar un gobierno conservador? ¿De qué me vale a mí que los conservadores estén en el poder si la gente se muere en el infierno? Esa no es la meta. Mi participación está dirigida, y por eso hablábamos de la ley de la libertad religiosa, de la personalidad jurídica de la iglesia, porque estamos defendiendo los derechos que conseguimos, estamos defendiendo la libertad que teníamos. ¿Pero para qué? ¿Para tener un trato especial? No. Para que se respete nuestra identidad dada por Dios, dada por su palabra, que el Estado la tenga que reconocer como la reconoció siglos antes, y poder nosotros seguir predicando. La iglesia le predica a los principados y potestades. ¿Y qué le predica? Le predica la palabra de Dios, porque el mismo Señor dice, el que crea en mí, conforme dicen las Escrituras. No es como tú determines, no es lo que tú creas que sea bueno, es conforme a las Escrituras. Y la Escritura me dice, buscad y hallaréis. ¿Qué voy a hallar? Si busco primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dios miente? No, lo voy a encontrar, pero tú tienes que buscarlo. No es que te quedes sentado, no. Nosotros tenemos que aprender que este reino requiere clamor, este reino requiere lágrimas, este reino requiere lo que dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El problema es que este reino viene acompañado de bendiciones. Entonces nosotros no podemos estar pendientes a las bendiciones, a las señales, a los milagros, sin olvidarnos de quienes vienen. Porque eso está dirigido para bendecir a su pueblo, y esas señales y milagros traerán la atención de un mundo que no cree. Pero al final de los tiempos veremos que la bestia hará grandes señales y grandes milagros, y el falso profeta
hay un gran falso profeta al final de los tiempos, y lo que se está metiendo con el Señor sabe que uno de los problemas fuertes que tiene ahora el cristianismo es el montón de falsos profetas que están en las redes y en la radio, en la televisión, y nosotros volvemos a fallar. ¿Qué le dijo a ustedes? A mí no me hacen cristiano los valores del mundo. Nosotros impactamos nuestra sociedad para que respondiera mucho a nuestros principios, pero lo que determina si una persona realmente es creyente, cristiano, que está buscando el reino de Dios, son los frutos del Espíritu: amor, paz, mansedumbre, benignidad, unidad, consuela, busca lo que se pierde, ayuda al huérfano, ayuda a la viuda, ayuda al pobre. Sabe que si Dios le da riqueza material no es para vivir con lujo, sino para bendecir a aquellos que tienen menos. El que reconoce, miren, yo he visto gente que dice que el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Jesús le dice a los fariseos: miren, ustedes diezman y eso está bien, pero por encima de eso está honrar a su padre y a su madre. Jesús habla del diezmo. El diezmo es obligatorio. Jesús lo dijo, eso está bien. Entonces, cuando yo veo gente diciendo que Jesús no mencionó el diezmo, yo digo, no estamos siguiendo a Jesús conforme a las Escrituras. Y ahí es que quiero llevar. ¿Qué sucede cuando nosotros no estamos siguiendo a Jesús conforme a las Escrituras? Y quizá quiero resumirlo. En Juan 1:38 hay dos discípulos de Juan que están buscando a Jesús. Y eso creo que, si no me equivoco, ¿verdad? Si no lo anoté mal, está en Juan 1:38. No me gusta mucho hacer esto porque pierdo contacto con ustedes, pero dice aquí: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que les seguía, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ves. Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Y estas personas, mi gente, fueron a buscar a otros discípulos. Y en uno de los textos bíblicos ellos dicen que encontraron al Mesías prometido. Veremos el concepto de Mesías que tenían. Pero fíjense qué sucede. Ellos están siguiendo a Jesús y Jesús mismo le dice: ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos, gente? Y ellos dicen: ¿dónde mora? ¿Qué dice el texto? El que busca halla. Y él le dijo: venid y ved. Los invitó a que siguieran buscando y que vinieran allí. Luego, la próxima sesión, para cerrar, vamos a encontrar nuevamente esta pregunta cuando María Magdalena va a buscar el cuerpo de Jesús en la tumba y no lo encuentra. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Miren, en Juan 20:15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué llora? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Lo llevaré. Nuevamente encontramos a María buscando y el Señor diciéndole: ¿qué buscas? En esa búsqueda el Señor te va a dirigir. Ahora bien, recordamos que leímos en Juan 1:38 que ellos estaban buscando dónde moraba y que el texto nos dice que invitan a otro. En uno de los evangelios nos dice: hemos encontrado al Mesías. Cuando viene la tormenta,
en Lucas 8, que se quiere hundir, que levantan a Jesús, ten cuidado, tú no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Yo me pregunto, ¿por qué lo levantaron? Porque dice que Jesús le da una orden a los vientos y los vientos se calman. Y entonces ellos se quedan asombrados en Lucas 8:25 y dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. O sea, cuando ellos levantaron a Jesús, no sabían. Entonces lo que estaban pidiendo, porque si estás levantándolo para que te salve, y te salva calmando los vientos, y dice, ¿quién es este? Anteriormente, cuando empezaron a caminar con él, dijeron, encontramos al Mesías. Encontramos en los evangelios que dice, ¿quién soy yo para usted? La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Salmo 34, 4, 5 dice, busqué a Jehová y él me oyó. Miren, voy a cerrar con esto. Cuando usted va a la historia de los caminantes de Maús, ellos dicen, nosotros pensábamos que Jesús era el Mesías que iba a restaurar el reino. El Señor dice, oh insensatos de corazón, tardos en creer las escrituras. Y dice que mientras le abría las escrituras, el corazón de ellos ardía. Cuando viene el momento de la ascensión, la última pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, ¿cuándo establecerás el reino? Y él le dice, eso no le toca a ustedes saberlo, eso está en la sola potestad del Padre. Porque Jesús está hablando del reino de los cielos, ellos están hablando del reino político. Están hablando del reino político, el de aquí, el de la tierra. Él le dice, a usted lo que le toca es obedecer, váyanse y reciban poder. Y después que esos discípulos recibieron poder, jamás y nunca se confundieron de saber que ese poder que habían recibido era para salvar lo que se había perdido, era para dar el testimonio del Señor. Y hoy en día, tengamos cuidado que no estemos perdiendo la identidad. No es que no participemos en el proceso político, pero el creyente, el conservador, puede tener el poder político y no hay ninguna diferencia en cuanto a la salvación del hombre, porque el Señor vino aquí a algo mucho más profundo. No significa que yo no participe, porque si hay alguien que participa soy yo, pero yo estoy bien claro, el reino que yo espero es el que me dice Hebreos, que murieron sin ver la promesa, porque ellos sabían que caminaban por aquí de manera temporera, porque teníamos un reino mejor. Miren, nosotros tenemos un reino mejor, se llama el reino de los cielos, donde el Señor nos está esperando. Para ese reino es que tenemos que trabajar, buscar primeramente el reino de Dios. Lo otro nos será añadido. Reubícate, recupera tu identidad, busca lo que se pierde, métete en el aposento alto. Clámale al Señor y dice, Señor, estoy buscando tu rostro para que tú me des poder para testificar, no mi evangelio, sino el evangelio que está en las escrituras. Oh insensatos, tardos en creer, que es necesario lo que está escrito se cumpla. Y te invito para que leas qué gobierno será establecido antes de la llegada de Jesucristo, que no dice que no peleemos, no dice que nos batallemos, pero nosotros sabemos que caminamos hacia lo eterno, caminamos hacia Dios y que esto es temporero, trabajemos para lo eterno, que cuando lleguemos al cielo encontremos personas que digan una frase tuya, en el nombre de Jesús cambió mi vida. Dios te bendiga, cristiano, ¿qué buscas? El Señor te va a preguntar qué buscas y te va a guiar a que lo halles. Busca el reino de Dios, busca a Cristo y olvídate en estos momentos de todos los demás y verás la diferencia. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.